Levanta tus manos al cielo, en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Amados hermanos, la paz de Cristo esté una vez más y permanentemente con ustedes. Qué alegría levantarnos una vez más a compartir la palabra del Señor. Estamos en la capital del Valle del Cauca, en Cali, y estamos pasados por agua, pero es una bendición. Estamos en tiempos de invierno, pero confiando en Dios, porque sabemos que Dios controla los cielos, y si Él envía la lluvia, es porque la lluvia es necesaria para la tierra. Al Padre Eterno le damos la gloria y la honra. Esta canción hermosa de Jesús Adrián Romero, envíame a mí. Y hoy queremos decirle al Padre, y vamos a orar con esta canción. Le vamos a decir al Padre que nos envíe a nosotros, Señor. Estamos aquí dispuestos, Señor. Tú has dicho en tu palabra, Señor: pidan al Padre que envíe obreros a la mies porque es mucha, y los obreros son pocos. Heme aquí, Señor, envíame a mí, como Isaías, Señor. Envíame a mí, Señor. Envíame como Moisés también, Señor, a libertar a tu pueblo, Señor. Que haya palabras, Señor, en tu pueblo. Pero, Señor, así como Moisés pidió ir, Señor, al faraón, pero no iría solo, Señor. Tú irías con él, Señor. Háblanos, Señor, como a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra y a cumplir tu perfecta voluntad, Señor. Pero pon en nosotros, Señor, un corazón conforme al tuyo, como en David, Señor. Queremos ser tus siervos, Señor, y estar, Señor, revestidos de ti. Puesto, Señor, la armadura, Señor, que tú nos das para ir a la batalla, confiados que tú, Señor, vas delante de nosotros como nuestro Rey, como el león de la tribu de Judá. Envíanos, Señor, y permítenos ser como Pedro, Señor, pescadores de hombres, dejando el viejo hombre, Señor. Y permítenos ser también, Señor, como Pablo, Señor, que murió a ese viejo hombre, Señor, y te siguió, Señor. Imitó a Cristo Jesús. Así queremos nosotros, Padre amado, ser imitadores de ti, Cristo, y vivir conforme a tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, confiados en Cristo Jesús, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. Y estamos dispuestos en cada tiempo a llevar un mensaje. Aquí en este su canal, Un Instante con Dios, con este su siervo, Hamilton Urrutia, que quiero invitarlos a que estos mensajes los compartan, pero que estudien la palabra de Dios, que vayan a la fuente, la palabra de Dios, para ser revelado a ustedes todas las grandes proezas que Dios tiene para el pueblo. Que sea una tarea permanente en nosotros, Señor. Así como tú permanentemente
buscas el alimento, que sea un constante deseo de buscar primeramente el alimento espiritual. Que Dios nos continúe bendiciendo. Vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy la palabra de Dios a través del libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer una serie de versículos en donde nuestro título de esta enseñanza del día de hoy, cuidando nuestra fe. Cuidando nuestra fe de los enemigos de la fe. La palabra de Dios dice, que leemos en el nombre de Cristo Jesús, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Repitan conmigo: y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Amén. También nos dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hay un texto en el libro de Hebreos, muy conocido, en el capítulo 11, que nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11, en el versículo 6, nos dice: pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén, aleluya. Y esta misma enseñanza, hermanos, la palabra nos dice que a través del libro de Hebreos, que por fe anduvieron muchos de los profetas. Noé por fe construyó el arca, Abraham por fe decidió seguir a Jesús, a Jehová, Sara por fe concibió y dio a luz a Isaac, por fe José, Jacob por fe bendijo a su hijo José, y José por fe declaró que el pueblo de Dios iba a ser liberado de la esclavitud de Egipto y que sus huesos iban a ser trasladados de la tierra de Egipto a la tierra que iba a ser prometida por el Señor. Y asimismo Rahab, Gedeón, Sansón fueron hombres de fe. Pero aquí, hermanos, antes de adentrarnos a esta enseñanza, yo quiero preguntarles a ustedes, aquellos hermanos que están en las redes sociales, que nos ven a través de la plataforma YouTube, ¿qué es la fe? Pregunto para que tengamos una respuesta cada uno en nuestro corazón. ¿Qué es la fe? Para mí, la fe es creer en la palabra de Dios, sencillamente. La fe es creer en la palabra de Dios. Yo no creo en el hombre, yo creo en lo que Dios a través de su palabra me ha revelado. Esa es la fe para mí. Pero esa fe, hermanos, que nosotros debemos cuidar, tiene varios enemigos. Y de eso quiero enseñarles hoy. Los enemigos de nuestra fe. Y el primer enemigo que nosotros tenemos en nuestra fe es el temor o el miedo. ¿Cómo les parece? Y ese temor que nosotros vemos que se apodera de nosotros cuando nosotros somos de fe a través de la palabra de Dios, se nos ha enseñado del pueblo de Dios que tuvo temor. ¿Pero qué es el temor? El temor es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario.
Y también es ese miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra. Entonces nos dice la palabra que en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, que lo dejo como tarea para que lo lean, porque es todo el capítulo 17, que el pueblo de Israel estaba siendo acosado por los filisteos y tenían una guerra contra el pueblo de Israel, los filisteos. Y se levantó un paladín, que significa hombre de guerra. Se levantó un paladín llamado Goliat, y ese Goliat desafiaba, vociferaba contra el pueblo de Dios, y durante 40 días los tenía atemorizados, llenos de temor, y ellos vivían llenos de ese miedo. Y Goliat les decía: si hay entre ustedes uno que pueda desafiarme del pueblo de Israel. Y allí apareció un hombrecito lleno de fe, un hombre que, muy diferente a ese ejército de Israel que estaba temeroso por ese hombre gigante que medía 6 codos de estatura, de altura. Y vino David, y cuando David llega donde está el ejército, hay gente hablando acerca de la situación que se está presentando con ese paladín de Goliat. Y él preguntó: ¿qué le darán a aquel que mate a ese paladín que está hablando? Y le dijeron: le van a dar oro, plata, y además de eso le darán la mano de la hija del rey. Saúl prometió eso, imagínense. El pueblo estaba atemorizado por ese guerrero que los estaba insultando, los estaba desafiando, y ellos llenos de temor. Pero pareció lleno de gloria, lleno de fe, David. Y David, contrario al temor, tomó la decisión de decirle a Saúl: yo enfrentaré a ese hombre, a ese incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente. Y David decidió enfrentarlo. Decidió enfrentar a ese gigante, y una vez que lo enfrentó, le cortó la cabeza. Porque al temor, al enemigo de la fe, se le debe cortar la cabeza, hermanos. Nosotros a veces, por temor, por miedo, dejamos de hacer las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido puestos sobre toda arma forjada del enemigo, y nada nos puede dañar. Entonces yo le digo a aquella persona que está haciendo brujería, no con miedo, confiado, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y si yo creo en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y entonces, ay no, qué miedo, porque aquella persona tiene un demonio, aquella persona tiene tal problema, y yo, ay qué miedo, porque yo eso no lo puedo enfrentar. Yo no lucho contra la carne. Yo me fortalezco en Cristo y aparto el miedo, porque el miedo es del diablo. Y eso hizo David. Eso hizo David y enfrentó a Goliat. Hay otra historia de la Biblia en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Nos dice la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Dice la palabra, ¿tuvo qué? Miedo. Miedo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, el miedo y la historia nos enseña que aquellos hombres, los discípulos, se montaron a la barca y comenzaron a pasar por una tormenta y Jesús no estaba con ellos en la barca. Y cuando Jesús venía, ellos vieron una silueta como de un fantasma y tuvieron miedo. ¿Tuvieron qué? Miedo. Miedo, aleluya, mi alma te alaba, Señor. Y entonces, ellos por ese miedo se turbaron. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El primer enemigo, que es el miedo, nos hace confundirnos. Y Pedro, cuando Jesús le dice, ven, se baja de la barca y comienza a caminar con seguridad. Con sus pies firmes sobre aquella tormenta que momentos atrás lo tenía atemorizado. Pero cuando escuchó el viento, que era contrario, volvió a dejarse ganar por el miedo y comenzó a hundirse. El primer enemigo de nuestra fe, el miedo, el temor. Porque cuando Pedro escuchó la voz de Jesús y Jesús le dijo, ven, allí tuvo fe. Solo en ese momento tuvo fe y comenzó a caminar hacia Jesús, lleno de fe. Pero llegó el enemigo, el miedo, el que hoy tú tienes y yo, hermano, que vencer. Porque cuando nosotros comenzamos a caminar hacia Jesús, no creas que no van a haber tormentas. No creas que no se va a levantar el mar embravecido contra nosotros. Cuando Pablo comenzó a caminar hacia Jesús, cuando Pablo comenzó a seguir a Jesús, se levantaron muchas tormentas. Y Pablo, incluso, hubo un momento en donde un profeta tomó el cordón y le dijo, el dueño de este cordón, de este cinto, va a ser apresado, va a ser preso. Y muchos le decían a Pablo que no fuera. Pero Pablo dijo, no me turbe, porque yo tengo fe. Y si tenemos fe y sabemos que vienen tormentas, sabemos que caminamos en la tormenta ¿con quién? Con Jesús. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Gloria a tu nombre. Caminamos en la tormenta con Jesús. Eso sabía Pablo. Él sabía que en medio de la fatiga de las olas estaba el que controlaba las olas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Amén. Amén. Pero nosotros sencillamente nos dejamos turbar. Nos dejamos ganar por el miedo. La segunda, el segundo enemigo, mejor, de la fe, es la duda. ¿Cómo te parece? Y la duda a nosotros nos aparta del propósito de Dios. Porque esa duda nos hace no estar confiados. Hay una historia en la Biblia que está en el libro de Números, capítulo 20, versículo 8, en donde Moisés escucha la voz del Señor. El pueblo venía sediento atravesando el desierto. Y el pueblo comienza a renegar contra Moisés y contra Aarón.
Y llegaron a decir, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto que venir a morir en el desierto de Zin. ¿Por qué nos trajiste aquí? Y el pueblo se levantó en furia contra estos hombres. Y ellos se enfurecieron. Pero Jehová le dice a Moisés, háblale a la peña para que te dé agua. Y ya había pasado, ¿cierto? Señor Nelson, Sí. ya había pasado otra oportunidad en donde Dios le había dicho a Moisés, golpea con tu bastón la peña, la roca para que te dé agua. Pero aquí el Señor le dijo a Moisés, le dijo, habla a la roca, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará agua y la sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a las bestias. Mire lo que pasó allí. Mire lo que pasa en ese momento. El Señor le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Háblale a la roca. Háblale a la roca. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Él no le dijo a Moisés, golpea la peña. Pero Moisés tuvo duda. Moisés dudó. Y dijo, sin duda, como con el bastón, toqué el mar rojo y se abrió. Con el bastón, golpeé la peña y brotó agua. Si yo golpeo la peña, me va a dar agua. Porque ¿cómo así que nomás le tengo que hablar? Pero estaba con el que era el dueño de todo y con la palabra había creado. El que les dijo a ellos que iría con ellos como columna de nube y columna de fuego. Y él no hizo caso. Él dudó. Y por eso la consecuencia, hermanos, no pudo entrar a la tierra que fluye leche y miel. Tierra prometida. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Cuando a ti te dicen que creyendo en la palabra de Dios vas a tener el sustento, la solución a los problemas, y nosotros nos llenamos de duda y decimos, no, eso no es posible. No es posible que yo pueda lograr eso, porque ¿cómo así que yo con pedirle al Señor voy a resolver ese problema de mi hijo que hace mucho tiempo está sumido en el vicio? Pero es que recuerda que no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. No podemos olvidarnos que las guerras no son nuestras, sino son de Dios. Y que si nosotros tomamos decisión, nos apartamos de la duda, el enemigo de la duda, y por esa decisión buscamos al Señor fervientemente, sencillamente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra dice en el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero Elías, apartado de la duda, ¿será que es posible que yo diga que no va a llover y no llueve? Elías tomó la decisión, oró fervientemente, lleno de fe, y dijo que no iba a llover. ¿Y qué pasó? No llovió. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. No llovió en 3 años. Y después volvió a orar fervientemente. Por lluvia y llovió. Sin duda, él creyó. ¿En dónde está tu fe? Cuando vives en las dudas, en el pero, en el que será posible, en el que esto lo lograré, ¿será que sí, será que no? La palabra nos dice
en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que el que duda, vamos a buscar a Santiago, nos dice que el que duda es semejante, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿cómo quieres mantenerte tú? Como las ondas del mar, de un lado para otro, ¿sí? Dudando. Hoy sí, pero mañana no. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, si yo me levanto con decisión, ningún enemigo de la fe, llamado duda, me puede quitar el gozo de saber que todo lo voy a poder en Cristo que me fortalece. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. El tercer enemigo de la fe, hermanos, la incredulidad. Y puede ir de la mano con la duda, ¿cierto? Así es. Pero la incredulidad, ¿qué es? Es la ausencia de fe total. La incredulidad te endurece el corazón y te pone a creer que las cosas no son posibles. No te deja creer en algo o en alguien. Incredulidad totalmente. Y eso le pasó a Moisés también. A Moisés, en el capítulo 11, versículo 21 y 23, mira lo que sucedió. El pueblo comenzó a blasfemar contra Dios, a decir: ya no queremos comer más ese maná. Nos acordamos cuando comíamos legumbres, cuando comíamos peces en Egipto. Imagínate, estaban en esclavitud y comenzaron a añorar lo que estaban viviendo anteriormente. Y Dios los tenía comiendo maná, maná del cielo. Y ellos deseaban comer carne. Y el Señor le dijo a Moisés, versículo 18: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Dios, diciendo: ¿quién nos dará a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Mire lo que dijo el Señor: Jehová os dará carne y comeréis. Y mire lo que dice el incrédulo de Moisés. Dice: entonces Moisés dijo: 600,000 hombres a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Aleluya, cántale la gloria a Dios. Amén. A mí me emociona esto, miren. Y dice el Señor: ¿será que mi mano está cortada? Para Dios, dice el libro de Jeremías, para Jehová no hay nada imposible. Nada difícil es para mí, porque Dios es el dueño de todo. Y era un pueblo que tenía más de 600,000 personas, porque dice la palabra que 600,000 eran las personas de a pie, y los que iban a caballo, los que iban en los camellos, los niños. 600,000 dice. Y los niños, los ancianos, las mujeres. Entonces el pueblo pasaba de 1,000,000 de personas. Y a todo ese pueblo el Señor, ante la incredulidad de Moisés, solo con el viento, aleluya, mi alma te alaba, Señor. Solo con el viento trajo una cantidad de codornices y comía el pueblo y amontonaba carne. Aleluya. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Cuarto, y ya estamos terminando. Cuarto enemigo de la fe: el afán. El afán es el enemigo de la fe. Y nos dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6: por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cuando nosotros nos afanamos, yo vivo afanado, y yo le pido perdón a Dios por eso, porque el afán es un demonio. Y cuando nosotros nos afanamos por cosas y creemos que es en nuestras propias fuerzas, de acuerdo a nuestra propia voluntad, dejamos de un lado el propósito de Dios y confiamos en nuestro propio parecer. Y eso le pasó a Saúl. ¿Sabes por qué? El libro de Primera de Samuel capítulo 13, versículo 11 al 13. Saúl, que estaba enfrentando a los filisteos, él tenía que esperar a Samuel, al profeta, para hacer el holocausto a Dios. Entonces Saúl dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del tiempo acordado y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues y ofreceré holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire, el afán de Saúl, se afanó, no esperó en el Señor. Y cuando nosotros no esperamos en el Señor, el kairos, el tiempo de Dios, nosotros cometemos el error y vamos a contradecir, vamos a eliminar a esos enemigos de la fe rápidamente con 4 manifestaciones que nosotros debemos tener confianza y seguridad para que eso pase. La primera: esperar en el tiempo de Dios nos hace mantenernos en el propósito. Segunda: tomados de la mano del Señor y no soltarnos. Oye bien, así nosotros queramos ir por un camino, que ese camino vaya acompañado de la mano de Dios. ¿O tú qué crees que le pasó a Pedro cuando Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar, y cuando se hundió, que Dios asió de él y lo tomó de la mano? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Será que Pedro se soltó de la mano de Dios? No, Pedro comenzó a caminar, pero ya agarrado de Jesús. Digo, yo me había hundido por no creer, ahora tomo de nuevo la fe y camino seguro de Jesús. Pero ¿sabes quién se soltó de la mano del Señor? La mujer de Lot. La mujer de Lot, cuando el ángel los saca y que los toma de la mano y los saca, ella prefirió renunciar a la mano protectora de Dios y miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Ojalá tú no quieras eso, hermano, convertirte en estatua de sal. Tercero, dependamos absolutamente de Dios. El Señor tiene promesa y nos dice: no tenemos nosotros que preocuparnos. No temas, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Y el cuarto y último paso: seguir los pasos de Jesús. Seamos imitadores de Jesús. Pedro siguió a Jesús. Pablo siguió a Jesús. Y por eso nos dijo Pablo en una enseñanza, nos dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, hermanos, para terminar, imitemos a Cristo, sigamos sus pasos, caminemos prendidos de Él, no nos soltemos de Cristo, que Cristo es la salvación y la vida eterna. Cristo nos da seguridad, Cristo nos da esperanza, Cristo nos ayuda en el día a día. Recuerda que la misericordia de Dios es nueva cada mañana.
Hay que estrenar todos los días misericordia. Pero si yo estreno misericordia todos los días, mantengo con mi fe, con esa medida de fe que el Señor me dio, la mantengo allí, intacta, diciendo: Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi auxilio. Señor, voy contigo seguro donde quiera que vaya. Vamos a orar, hermanos. Amado Jesús, hoy te damos la gloria y la honra. Hoy queremos, Señor, pedirte que nuestra fe no mengue. Queremos pedirte, Señor, perdón por aquellos momentos en donde hemos caminado con duda, con incredulidad, con temor, y nos hemos apartado de la fe, de la palabra de Dios. Tu palabra dice, Señor, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy por fe, Señor, quiero caminar y no por vista. Quiero caminar confiado, Señor, en ti. Y te quiero pedir, Padre amado, que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida. Que de allí no se borre jamás, Señor. Porque yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, que cambies mi corazón, que me llenes de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios permanezca en mí, que fluya en mí. Lléname, Señor, de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Shalom. La paz de Cristo los acompañe hoy y siempre. Hasta una próxima oportunidad.